Hola a todos. Vamos a esperar que todo el mundo pueda entrar. Okay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para donde nos estén oyendo. Yo soy Andreina White, cofundadora y directora del equipo de NutriWhite. Además conmigo está Carol Rodríguez, Hola. nutricionista que nos acompaña desde hace mucho, bueno, desde NutriWhite lleva como 10 años y Carol lleva como 8 con nosotros, desde los principios Carol está con nosotros. Y bueno, esto es un Zoom y un video y una información que le queremos dar de vanguardia y un poco con la experiencia de NutriWhite. Por supuesto vamos a tener toda una parte de información bioquímica, que es lo que queremos explicarles, y todo lo que es relacionado al cambio de hábitos. Porque sabemos que el protocolo famoso 3R de NutriWhite es difícil, entendemos que dicen que es más difícil cambiar de religión, o sea, que dicen que es más difícil convencer a alguien para que cambie sus hábitos de alimentación que convencer a alguien para que cambie su religión. O sea, imagínense la tarea titánica de NutriWhite en hacer que ustedes cambien la manera de comer, pero para recuperar su salud, para repotenciar su vida y para que puedan, por supuesto, lo que es lo que queremos, que es sanar el intestino, que es toda lo que queremos en NutriWhite. Entendemos que el protocolo 3R, cuando les decimos a ustedes que es remover gluten, lácteos de vaca en especial y azúcar y las sensibilidades alimentarias propias, es un cambio de hábito muy importante y para eso se requiere de mucha fuerza de voluntad. Pero nosotros partimos de la base que la fuerza de voluntad no es solamente, es como un músculo y no solamente tiene implicaciones psicológicas de que tú quieres hacer ese cambio en ese hábito, que tú quieres dejar de comer tal cosa o que tú quieres rezar todas las mañanas o que tú quieres hacer algo, sino que bioquímicamente y biológicamente tienes que tener, o sea, tienes que tener compensaciones bioquímicas, tienes que estar compensado bioquímicamente para poder tener a ese músculo de la fuerza de voluntad haciendo lo que tiene que hacer, que en este caso es remover ciertos alimentos y reponer con otros alimentos. Entonces, en este Zoom y en este video queremos darles esas razones bioquímicas de por qué muchas veces no tenemos esa fuerza de voluntad y qué podemos hacer para compensar bioquímicamente, y las herramientas que en la experiencia de NutriWhite nos hemos dado cuenta que sirven para pasito a pasito ir dando ese cambio de hábitos y poder llegar a remover esos alimentos para reponer con los alimentos que NutriWhite te recomienda que consumas y recuperar tu salud. Entonces, el protocolo 3R lo tienen, incluso lo tienen gratis en la página web. Se pueden meter nutriwhitesalud.com y tienen toda la explicación de qué remover, con qué reponer y cómo recuperar, pero aquí nos vamos a enfocar en esas razones bioquímicas y en esas herramientas que nosotros nos hemos dado cuenta que sirven para que puedan hacer ese cambio de hábitos. Okay. Vamos a ir viendo, se hace un Zoom y no se hace, y un video y no se hace un live porque queremos compartir con ustedes una información más bioquímica, más científica y para que puedan ir dando, o sea, para que puedan ir viendo la presentación. Entonces, definitivamente el cambio de hábitos, en mi caso, por ejemplo, para mí, les voy a contar un poquito mi experiencia, es que yo desde chiquita mi mamá me quitó el gluten, entonces hoy en día para mí no, o sea, yo no tengo que hacer un esfuerzo, yo no tengo que usar ese músculo de la fuerza de voluntad para no comer gluten, porque yo desde chiquita no lo como. Entonces, yo de hecho lo que quiero hacer con Alan Andrew, que ahorita tengo un bebé de 7 meses, es desde chiquito enseñar, o sea, como que no ponerle dentro de sus opciones el gluten para que él sencillamente no sea parte de sus hábitos comer gluten. O sea, a mí también chiquita de repente no me enseñaron a tomar Coca-Cola y yo en verdad, para mí no es un esfuerzo, yo no tengo que usar mi músculo de la fuerza de voluntad para dejar de tomar Coca-Cola porque sencillamente no es parte de mi rutina y no es parte de mis hábitos. ¿Cuándo viene el problema para mí? Cuando yo tengo que hacer un cambio de hábitos. Yo tengo que dejar de hacer algo y, por ejemplo,
Con el tema del azúcar es un poquito más difícil. Quizás yo de repente sí tengo el hábito de comer algo de azúcar y tengo que tener la fuerza de voluntad para decir, no, esto de azúcar no me lo voy a comer. Entonces yo aplico estrategias, que es lo que vamos a ir hablando progresivamente, pero les doy, por ejemplo, mi caso. Yo trato de, como yo sé que si yo, por ejemplo, llego al final de la noche muy cansada, probablemente tenga la tentación de comer más azúcar. Entonces yo trato de no tener, o sea, por ejemplo, en mi casa trato de no tener cosas que tengan mucho azúcar, o tengo postres a disposición que son con los edulcorantes que en NutriWhite permitimos, para no tener como que la tentación de comerme ese azúcar, porque probablemente si estoy muy cansada al final de la noche, lo voy a comer. No sé si les pasa, a mí me pasa que yo me levanto y tengo toda la fuerza de voluntad para hacer cosas, pero a medida que va pasando el día, como es un músculo, la fuerza de voluntad literalmente llega al final del día y ya como que estoy más cansada y me cuesta de repente hacer ejercicio si es en la noche, entonces lo tengo que poner hoy en día en la mañana, o de repente, si eso, lo que les decía del azúcar, si tengo el azúcar disponible, entonces quizás me salgo más de la dieta, entonces tengo que buscar, o sea, tengo que buscar no tener las tentaciones y tengo que estar consciente que si estoy muy cansada, se me va a hacer más difícil hacer ese cambio de hábitos. Como partimos de la base y ya lo van a ver, que bioquímicamente es mejor estar compensado, para mí la prioridad es estar muy bien a nivel intestinal, es poner como prioridad que mi fuerza de voluntad sea en no comerme el azúcar o tener a disposición los alimentos que voy a, o sea, que son parte de la dieta NutriWhite. O sea, yo por eso digo mucho en los stories, traten de siempre tener comida lista y preparada para que entonces tengas la disponibilidad de comer eso que tú quieres. Y en mi caso, si yo estoy bien a nivel intestinal y estoy haciendo mi dieta, estoy, o sea, como que tengo los alimentos, o sea, repongo con los alimentos que sí debo consumir, se me hace más fácil entonces después ocuparme de otros hábitos, como por ejemplo yo ahorita estoy trabajando hábitos de repente más espirituales, entonces trato de todas las mañanas meditar, entonces muchas veces si yo estoy muy cansada se me hace difícil esa meditación, pero si ya yo tengo mi fuerza de voluntad, o sea, si estoy compensada a nivel bioquímico, se me hace más fácil como tener esa fuerza de voluntad para hacer mi meditación. Entonces yo trato, por ejemplo, ahorita de hacer mi meditación, trato de, y todos estos son truquitos que les vamos a ir dando cuando vean la parte de las herramientas, trato, por ejemplo, de, es un cambio de hábito que estoy tratando de aplicar ahorita, de caminar en arena o caminar en grama, por lo menos, todos los días 10 minutos, que eso es un hábito que tengo que hacer y decir, hoy voy a caminar 10 minutos para hacer grounding, que eso ayuda a desintoxicar. Trato, por ejemplo, o sea, trato de hacer una cosa además, un hábito que me ayude a nivel de cuerpo, un hábito que me ayude a nivel de mente y un hábito que me ayude a nivel de espíritu. Entonces, a nivel de espíritu trato de meditar, a nivel de mente estoy tratando de leer y por lo menos me propongo a leer 10 minutos diarios, y a nivel de salud, si ya garanticé que hice mi dieta, entonces me propongo a hacer lo que les digo el grounding, o de repente me propongo a hacer gárgaras para hacer oil pulling therapy, porque son cambios de hábitos que uno va metiendo en su vida. Pero yo estoy clara que si yo estoy bien a nivel intestinal y ya tengo mi parte de la alimentación cubierta, se me hace más fácil, y eso es lo que van a ver ahorita. ¿Por qué? Porque bioquímicamente estoy compensada a nivel de neurotransmisores para hacer el cambio en los otros hábitos. En el caso de Carol, le doy la bienvenida a Carol. Bueno, Carol, cuenta tú. Gracias, André, y bienvenidos a todos. André, si puedes poner en modo presentación la presentación, buenísimo, ¿no? Okay, bueno, genial. Bueno, en mi caso, mi caso es como el de muchos pacientes, pero bueno, mi caso en particular empieza en que de verdad nunca me he sentido identificada con hacer un tipo de dieta, ¿ok? La mejor vez que he estado como satisfecha al menos con mi aspecto físico, como me veo, si tengo músculos, si tengo menos grasa, ha sido cuando siento que hay un equilibrio entre mi espíritu, entre mi mente y entre mi cuerpo. Y eso ha hecho que naturalmente me provoquen comer alimentos saludables, que usualmente, evidentemente, tiene restricciones de azúcar, pero para mí en esos momentos no se convierte en una restricción. Me he dado cuenta que en los momentos en el que no tengo este equilibrio, el aspecto emocional ha sido súper importante. Y más bien mi búsqueda, al revés que Andreina, ha sido de la búsqueda como más espiritual, para poder entender que intentaba llenar como vacíos con la comida, que eran vacíos que tenía que llenar de otra manera.
Sin embargo, cuando entro en NutriWhite, que no fue hace tanto tiempo, André, tampoco así, que no fue hace tanto tiempo, pero cuando entro en NutriWhite y ya tengo un diagnóstico que es que tengo celiaquía, es que comprendo que a medida que yo puedo hacer mi dieta perfectamente y sanar mi intestino, mi estado de ánimo estaba muchísimo mejor y tenía mucha más voluntad para poder llevar a cabo los cambios que yo me proponía. Entonces, el aprendizaje es continuo. El aprendizaje no es que hoy cambian un hábito y listo, o sea, hacen un hábito, se implementa y es muy fácil. Ustedes tienen que trabajar ese músculo porque como cualquier músculo, si no lo trabaja se pone más chiquito y si lo trabaja se pone más grande. Entonces, es un camino y el camino es muy bonito porque cada paso que doy me he dado cuenta que es un aprendizaje. Yo nunca hubiese podido pensar que podía hacer ayunos o que no podía desayunar. Mi desayuno antes era una arepa. Ahorita después empecé a hacer ayunos de 14, 16. De repente me vi que estaba un día completo sin comer haciendo un ayuno que yo quería hacerlo voluntariamente. Entonces sí se puede trabajar y eso no es de un día para otro, pero a medida que mejoramos a nivel bioquímico, estas decisiones se realizan de forma más fácil. Por eso es que en nuestro título es ¿la fuerza de voluntad es solamente una fuerza o es algo bioquímico? Entonces, a través de esta presentación o de este encuentro que tenemos hoy con ustedes, queremos darle herramientas para que puedan mejorar esos hábitos, pero también muchísima información para que ustedes se empoderen y entiendan que esa voluntad ustedes la pueden mejorar mejorando ese aspecto bioquímico. Entonces, Andrés, si quieres, pasa a la siguiente. Ok, entonces, aquí les preguntamos a ustedes y si quieren van respondiendo por mensajito, ¿ok? ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que inician entonces con un estilo de vida saludable porque ustedes saben que es bueno para ustedes, les va a mejorar su salud, pero lo abandonan con el tiempo? Y luego de que lo abandonen, sienten ese sentimiento de culpa y dicen, wow, es que yo no tengo suficiente fuerza de voluntad. Les ha pasado, me imagino, si quieren van respondiendo. Y si vamos un poquito más allá, ustedes analicen, bueno, realmente de dónde viene esa voluntad. ¿Será que es un superpoder que muchas personas tienen, pero yo no lo tengo, que definitivamente el día que entregaron la voluntad yo no estaba presente? O piensen también si es que esa nueva dieta que ustedes están haciendo no los está haciendo sentir felices, no los está satisfaciendo. Entonces ahí entra dos palabras que quiero que ustedes comprendan la diferencia. ¿Qué es felicidad y qué es placer? ¿Cuánto te dura la felicidad y cuánto te dura el placer? Y más aún, si quieres, y más aún, si tú estás intentando tener felicidad a través del placer. Entonces, ¿qué hay detrás de la felicidad y el placer? Hay pura bioquímica. Detrás de la felicidad se encuentra un neurotransmisor que es la serotonina. Y detrás del placer se encuentra otro neurotransmisor que son moléculas mensajeros, que es la dopamina. Cuando hay serotonina, yo tengo un mensaje de satisfacción, de felicidad, y no es adictivo. Pero cuando hay dopamina, que la dopamina es buena, pero en exceso me puede producir adicción y voy a querer ese mecanismo de recompensa. El problema entre la serotonina y la dopamina es que la dopamina disminuye la capacidad de aprovechamiento de la serotonina porque impide la capacidad de transmitir el triptófano, que es el precursor de la serotonina. Entonces, aquí nos encontramos con esta pregunta que necesito que ustedes también la internalicen. Están buscando la felicidad a través del placer. Y esto es lo que hace mucha gente. Muchas personas entienden que los alimentos les generan placer. Intentan llenar vacíos de felicidad de otro tipo a través de la comida, porque sí les está generando un placer. Pero y por ende eligen algunos alimentos que no deberían de comer en pequeñas cantidades. Entonces, un poquito no importa. ¿Cuántos de ustedes no han dicho, bueno, un mordisquito no me va a hacer nada? Ese mordisquito sí les está haciendo, les está generando placer, pero cada vez ese mordisco va a ser más grande porque el placer va a tener un momento en que se va a saturar. Entonces, este mecanismo de un poquito no me va a hacer nada, no funciona así porque ustedes están entrando en la trampa del placer.
Entonces, aquí los invitamos a que en algún momento vean este TED Talk que la señora Mercedes nos ha dicho, véanlo, véanlo, véanlo. Les quiero expresar rápidamente esta tablita que se ve como complicada, pero es muy buena. Ven que dice en azul las fases. Fase 1, 2, 3, 4 y 5. Y abajo están saludable, la S y la I de inflamatorio. Estas fases son las fases que ocurren en mi cuerpo respecto al placer, respecto a lo que como. Es cuánto placer tengo de acuerdo a la comida o a mi tipo de alimentación. Si nos situamos en la fase 1, pensando que tenemos una alimentación saludable, vamos a tener un nivel de dopamina adecuado que nos va a producir un placer intermedio, que es lo que necesitamos obtener a través de los alimentos. Cuando nosotros, porque nos salimos de la dieta, porque queríamos un mordisquito y resulta que ese mordisquito se convirtió en más grande, empezamos a meter mordisquitos de alimentos procesados, es la fase 2. Vean cómo esa curva empieza a aumentar y vamos a tener un alto placer. Les pregunto, ¿quiénes aquí no quieren sentir placer? Entonces, luego de que ustedes con un mordisquito sienten esa cantidad alta de placer, resulta que como se satura, van a sentir menos placer con esa misma cantidad de mordisquitos. Y en ese momento van a tener dos opciones. Uno, seguir metiéndole muchos mordiscos grandes para poder seguir manteniendo ese placer. O de repente dicen, stop, ahora quiero hacer una vida saludable. ¿Qué pasa cuando ustedes intentan entonces retomar ese estilo saludable, que es la S de la cuarta fase? ¿Cuál es el placer que sienten? Ninguno, porque es muy difícil poder competir con el estado de placer que ustedes sentían con los alimentos procesados con una alimentación saludable. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ustedes puedan quedarse y mantenerse en esa fase 5, que es la fase de una alimentación saludable que les proporcione una cantidad de dopamina adecuada como para sentir placer. Entonces, si quieres pasar a la siguiente, ¿cómo nosotros nos quedamos en esa fase 5? ¿Cómo nosotros podemos sentir placer a través de lo que comemos con esa alimentación saludable? ¿Cómo salimos de esa trampa? Entonces, aquí Andreina nos va a contar cuál es la bioquímica detrás de todo esto. Exacto. Buenísima explicación, Carol, y de verdad les recomendamos ese cheto, que es una maravilla. Y en función de eso, hoy en día hacemos, bueno, van a ver cómo aplicamos muchas veces el protocolo 3R, que tiene además un orden, porque tiene esa razón por atrás. Pero lo primero que vamos a entender primero es que cuando nosotros activamos el cerebro reptil, él domina al cerebro consciente. Entonces, yo quiero poder quitarme el azúcar, yo quiero querer decir, yo quiero hacer ejercicio, pero si yo tengo descompensaciones bioquímicas, que ya las vamos, es precisamente lo que vamos a ver, eso me va a dar señales que van a llegar al cerebro reptil y el cerebro reptil va a controlar y va a decir, eso manda antes del cerebro consciente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que ya vamos a ver, descompensaciones de azúcar, el cerebro reptil es el que se activa y dice, tengo bajo azúcar en sangre, y automáticamente dice, come azúcar. Y tú puedes estar diciendo, no, yo conscientemente no quiero comer azúcar, pero si el azúcar en sangre te baja, el cerebro reptil es el que va a dominar. Entonces, por eso lo que queremos hacer con esto es que se entienda que tú tienes que controlar factores bioquímicos para que el cerebro reptil diga, no, yo estoy bien en azúcar, y tú conscientemente digas, sí, yo no quiero comer eso. Entonces, ¿cuáles son? O sea, hay muchos más y esto es algo mucho más complejo, pero para que lo entiendan de alguna manera rápida y fácil, los factores bioquímicos implicados en la fuerza de voluntad los dividimos, o sea, algunos de ellos en tres. Cuando hay desbalances hormonales y de neurotransmisores, cuando hay el problema del azúcar en sangre y cuando hay temas de disbiosis intestinal o de desbalance bioquímico. Esto va a hacer que domine el cerebro reptil y te va a decir, come azúcar, o ve y come ya, o come más de la cuenta, porque efectivamente cuando hay ese desbalance va a ganar el cerebro reptil literalmente. Entonces, se vuelve además un círculo vicioso, porque claro, tú dices, bueno, pero si ya el cerebro reptil es el que me está diciendo que tengo que comer azúcar, ¿cómo salgo de no comer azúcar? Entonces,
hay orden de introducción y de remoción de quitarse cosas, primero no, para poder tratar de salir de ese círculo vicioso, y les voy a dar algunos trucos para que los vayan viendo. Entonces, lo primero es, si yo puedo tener desbalances hormonales y de neurotransmisores. Por ejemplo, puedo tener descontrol con el cortisol. Si a mí de repente me baja el cortisol en sangre, por eso es que típicamente ustedes dicen, ay, a las 4 de la tarde, o sea, arranco la dieta en la mañana y a las 4 de la tarde me da un bajón que no puedo más. Muchas veces tiene que ver con que se me baja el cortisol en la mañana, en la tarde, perdón, a las 4 de la tarde. Cuando tengo ese bajón de cortisol, automáticamente mi cuerpo dice, tienes que buscar azúcar y tienes que buscar serotonina y tienes que buscar, o sea, factores que me vuelvan a controlar. Entonces me vuelvo loca y de repente, y no es casualidad más, por ejemplo, si me baja mucho a las 4 de la tarde, que tengo un bajón también de serotonina, que yo busque mucho lo que es el triptófano, por ejemplo, que hay en el chocolate, y por eso muchas veces a las 4 de la tarde nos da este bajón que necesitamos comer chocolate, eso tiene una razón. También está todo el tema hormonal de cuando tenemos, o sea, en el caso de las mujeres, cuando nos va a venir la menstruación. Eso, o sea, toda la parte hormonal tiene que ver con cortisol y eso hace que entonces te dé esa necesidad de azúcar y esa necesidad de comer más, y por eso muchas veces no te puedes controlar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, primero bueno, y además tenemos temas con genéticos. Hay personas que se dan cuenta que controlan mucho más rápido, o sea, que pueden controlar más. Ay, yo tengo más fuerza de voluntad que otra persona. Muchas veces tiene que ver con los genes. Cuando nosotros en NutriWhite estudiamos la parte genética, nos damos cuenta de que genéticamente puedes tener genes que ayudan a que, a que esas hormonas estén más o menos tiempo en sangre. Entonces no es mentira cuando una persona dice, no, es que yo tengo menos fuerza de voluntad. Entonces, bueno, esa persona entonces tiene que con más razón ayudarse a controlar esos niveles de neurotransmisores. ¿Qué solución podemos tener? Bueno, si nos vamos bioquímicamente y científicamente en NutriWhite, lo que hacemos es decimos, bueno, si tienes esos bajones que no te puedes controlar a las 4 de la tarde, o si de repente entonces eres, por ejemplo, demasiado adicto a la parte de la dopamina y al celular, por ejemplo, o si tienes esa tendencia que quieres buscar mucho chocolate y no te puedes controlar, entonces, bueno, muchas veces decimos, bueno, trata de hacerte exámenes que hoy en día usamos uno que se llama Dutch, que te mide esos niveles de cortisol y de neurotransmisores en sangre para entender un poquito más y decir, bueno, cuál es ese neurotransmisor que más te está faltando y cómo lo podemos compensar. Y muchas veces le pedimos a la persona, hazte exámenes genéticos para tratar de entender si genéticamente, por ejemplo, tienes este gen que tiene que ver con que si lo tienes rápido, o sea, que se mueve más rápido ese gen, entonces tienes la tendencia a tener más o menos cortisol y hormonas dentro, o sea, que te puedan compensar. Entonces, lo importante de esto es saber si cuando hay desbalances hormonales y de neurotransmisores, efectivamente me cuesta más tener esa fuerza de voluntad. Existen estrategias para poder estudiarte a ti particularmente más y entender, y si no, puedes hacer trucos como de repente desayunar o en la primera comida que hagas al día que tenga proteína animal o proteína, por lo menos aminoácidos, porque garantizas que el cortisol después no tenga un bajón tan fuerte en la tarde, o puedes garantizar de repente en la tarde tomar de repente L-glutamina o tomar triptófano o 5-HTP para tratar de controlar ese cortisol en la tarde. Aquí le puse unos ejemplos, o sea, tomar aminoácidos, glutamina, 5-HTP, o tomar, por ejemplo, magnesio, que el magnesio hace que se regule, o sea, que estés en un estado más de relajación. También hay suplementos que apoyan a las glándulas suprarrenales para que entonces ellas produzcan una mejor cantidad de cortisol y de neurotransmisores implicados durante todo el día. Y hay un suplemento y una sustancia que se llama tianina que ayuda a regular todos los aminoácidos y los neurotransmisores en sangre. Entonces, aquí son ejemplos de productos que tienen la mayoría de estos, que nos ayudan un poco a controlar y a regular esa parte hormonal y de neurotransmisores. Entonces, sí es importante estudiarnos y tratar de ver cómo estamos a nivel de hormonas, cómo estamos a nivel de neurotransmisores, y buscar suplementos y ayudas externas que nos puedan ayudar a tratar de compensar ese cortisol y esos aminoácidos
que van al cerebro y como les digo, y si tienes ese desbalance y tienes falta de ciertos neurotransmisores, como explicó Carol, si tienes más dopamina o menos serotonina, vas a buscar ese mayor placer. Y resulta que a nivel intestinal se producen la mayoría de los neurotransmisores y se compensan las hormonas. Entonces, por eso nosotros partimos, y como decía Carol, yo tengo que, y a ella le sirvió, y a mí también, si yo estoy mejor a nivel intestinal, si yo puedo sanar mi intestino, yo voy a producir más cantidad de neurotransmisores, yo voy a producir más cantidad voy a tener un mucho mejor balance a nivel hormonal y automáticamente voy a poder tener una mayor stickness, o sea, me voy a poder apegar mucho más a la dieta. Nos pasa muchísimo, y por experiencia en NutriWhite, que cuando la persona en verdad hace su protocolo 3R, los primeros 3 días es súper difícil, pero ya automáticamente se les hace mucho más fácil y después dejan de incluso sufrir de lo que es el síndrome premenstrual y empiezan ya a estar más controlados a nivel de no tener tantos picos de insulina o bajones de azúcar, que ya vamos a ver la parte del azúcar, porque efectivamente cuando yo sano mi intestino, produzco más neurotransmisores o aminoácidos de mejor calidad, que entonces van al cerebro reptil y le dicen al cerebro, mira, ya estoy bien, estoy compensada a nivel de aminoácidos, estoy compensada a nivel de hormonas, y no tienes eso, o sea, esos picos tan locos de querer comer cierta cantidad de azúcar. ¿Quieres agregar algo, Carol, en esta parte de hormonas y de neurotransmisores? Ok, entonces, como les digo, siempre va a ser esa parte de esta trampa y de ese ciclo. O sea, si yo tengo mucha adicción al gluten y al azúcar, eso me daña el intestino y entonces eso hace que tenga más desbalance de hormonas y de neurotransmisores y cómo no rompes el ciclo. O si entiendes este concepto y entiendes que si yo rompo, por ejemplo, y empiezo quitando el gluten, automáticamente eso ya me sana el intestino, que estaban preguntando en una de las preguntas, pero entonces, ¿por qué me voy a quitar el gluten? Si yo automáticamente empiezo solo con quitar el gluten y dar ese primer paso, naturalmente eso ya me empieza a sanar el intestino y ya yo entonces empiezo a controlarme más y a balancear un poco más esa parte de hormonas y de neurotransmisores. Y luego tengo la parte de que puedo estudiarme un poquito más a fondo y puedo tomar ciertos suplementos que me pueden empezar a ayudar a poder tener más esos ingredientes que necesito para que ese cerebro reptil me diga, sí, conscientemente deja de comer esto o no comas lo otro. Luego, si yo bioquímicamente estamos claros ya se sabe científicamente que si a mí me baja el azúcar en sangre, como les decía, automáticamente mi cerebro reptil se activa y dice, a mí no me importa que tú quieras hacer la dieta que tú quieras, pero yo necesito nivelar mi nivel de azúcar en sangre. Entonces sí es importante, por ejemplo, sí pedimos que las personas se midan sus niveles de glicemia en sangre, que se midan incluso el tema de la curva glucosada y entender cómo está ese paciente a nivel de picos de insulina y a nivel de hipoglicemias. Porque entendemos que personas que sufren de hipoglicemia, les es más difícil tener o sea, ese attachment a la dieta, porque cuando les baja el azúcar en sangre tienen la tendencia a querer salirse. Entonces, primero, a nosotros en NutriWide, de esa parte científica, decimos, no, vamos a estudiar y vamos a entender, o sea, cómo está ese azúcar en sangre, cómo están esos picos de insulina, y si tenemos que ayudarlos. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, en este YouTube se van a dar cuenta, en el que recomendaba Carol, de que una solución es empezar con ayunos. Empezar y dices, bueno, ya mañana yo voy a comenzar la dieta, y antes de comenzar la dieta, automáticamente empiezas con un ayuno. Empiezas diciendo, hoy no voy a comer nada, y eso hace que como que tú puedas salir de ese círculo vicioso. Si yo también empiezo diciendo, no, o sea, y digo, solamente voy a enfocarme en no comer gluten, automáticamente, como les decía, el intestino se sana, y en lo que yo dejo de dar alimentos inflamatorios, como puede ser el gluten, entonces ese pico de insulina, o sea, no tengo ese pico de insulina, y entonces puedo llegar a controlar mejor mi azúcar en sangre. Muchas veces necesitamos, para controlar el azúcar en sangre, así como hay gente que le mandan glucofaje, por ejemplo, que son fármacos, nosotros mandamos cromium picolinato como un mineral que ayuda a que esa insulina funcione mejor y que no tengas ese pico de azúcar, y que naturalmente en lo que tú controlas el azúcar en sangre,
entonces se te hace más fácil mantenerte en ese cambio de hábito. Entonces quizás al principio sí es decir, bueno, voy a tener la fuerza de voluntad y hoy solamente me voy a enfocar en hacer un ayuno de 14, como dice Carol, 16 horas, puedes empezar poquito a poco y a medida que tú haces más días de ayuno, empiezas a controlar mejor el azúcar en sangre y naturalmente se te hace más fácil después mantenerte en la dieta y en el estilo de vida, porque nosotros de repente podemos decir, vamos a hacer la dieta por 3 semanas, pero nosotros queremos que se vuelva un cambio de hábito, que se vuelva un cambio y un estilo de vida, y para que eso pase, tienes que concientizarte de que entonces tienes que controlar ese azúcar en sangre. Y si tú te sales de la dieta de repente, o de repente, ay, me como los fines de semana los famosos cheat meals, quizás eso puede jugar en tu contra, porque entonces no terminas de regular ese proceso inflamatorio, no terminas de regular ese azúcar en sangre, y tienes la tendencia a no hacerlo un hábito, sino entonces constantemente tener que tener esa fuerza de voluntad para hacer ese cambio. Entonces muchas veces, como los alcohólicos decimos, es más difícil al principio, pero es más fácil si tú decides quitar 100% ese alimento, y las primeras 3 semanas, quizás los primeros 3 meses te va a costar, pero ya después les prometo que ni siquiera es un dilema, porque ya lo pasaste al cerebro reptil y ya el cerebro reptil sabe que no necesita comer eso, y como no estás en un proceso inflamatorio y tienes tu nivel de azúcar controlado en sangre, no, tienes la tendencia a no tener esa tentación y a no tener que usar esa fuerza de voluntad, ya no la necesitas. Pero y por eso es que decimos que el azúcar es adictivo además, porque en lo que tú comes azúcar, automáticamente esos niveles de azúcar en sangre suben, la insulina se dispara y entonces te da un pico, o sea, se te baja el azúcar otra vez, y ahí es donde el cerebro reptil se activa y dice, por favor, tienes que comer azúcar sí o sí. Y entonces vuelves al ciclo. Entonces, una manera de cortarlo sí es, uno, entendiendo que al principio es difícil, pero que si ya después no comes azúcar, ya sales de esa trampa, ya sales de ese ciclo, y ya luego no tienes que tener esa fuerza de voluntad para hacer ese cambio de hábito. Entonces en NutriWide quizás somos un poquito más pro de que entiendas que si al principio entiendes que lo quitas del todo, ya después va a ser muchísimo más fácil si constantemente estás comiendo un poquitico, o si te está saliendo una vez a la semana con un cheat meal, y por eso damos toda esta explicación, para que entiendan que es más fácil si tú por lo menos o por lo menos te mentalizas de lo voy a hacer 3 semanas. Ya también se sabe que si tú lo haces por un periodo de 3 semanas, es suficiente para bajar esos procesos inflamatorios y para controlar esa insulina, y para que ese gluten no pase o sea, no esté en la sangre generando ese proceso inflamatorio. Entonces, o sea, como que los invitamos a que, si ustedes entienden que después de que tú pasas esa primera fase fuerte, que es remover del todo o entrar en un proceso de ayuno, ya después de 3 semanas se te hace mucho más fácil, porque ya saliste de esa descompensación bioquímica. Y muchas veces pasa de que la persona dice, yo también o sea, ni que quiera, ni que me quite el gluten, ni que me regule a nivel hormonal, ni que tome 5-HTP en la tarde, ni que tome glucofagio, cromium picolinato, o que regule mis niveles hormonales, mejoro. Y es porque de repente pueden tener un desbalance de flora, de microorganismos patógenos. Es decir, nosotros a nivel de colon tenemos 2 kilos de bacterias buenas y malas que viven en nuestro intestino, y cuando esas bacterias malas suben más de la cuenta, generan una cantidad de toxinas que van al cerebro y me dicen, lo que les decía el cerebro reptil, dicen, tú comes azúcar sí o sí. Entonces muchas veces el paciente dice, pero es que yo no puedo, o sea, ni que me pare de cabeza. Entonces, ¿qué hacemos en NutriWide? Decimos, bueno, en las consultas lo que hacemos es, bueno, vamos a estudiar y vamos a entender cómo tienes ese balance de bacterias, para ver si primero yo tengo que erradicar, por ejemplo, una cándida que normalmente produce mucha ansiedad. Por ejemplo, no sé si se identifican con que tienen esa ansiedad por el azúcar, que les salen llaguitas en la boca, o que de repente tienen como esa ansiedad por dulces, 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 que es dulce específicamente lo que quieren comer, o les sale hongos en la piel, o de repente tienen infecciones vaginales, o tienen como ese dolor en el pecho súper fuerte, o sea, que les da como esa ansiedad. Eso todo puede ser síntomas de candidiasis. Y en lo que yo tengo cándida, genero esas toxinas que me producen ese círculo vicioso y más ansiedad. Entonces muchas veces comenzamos diciendo, bueno, de repente empieza a tomar agua con vinagre de sidra de manzana, o de repente toma
un vaso de agua con un diente de ajo, que le quitas la parte de adentro y activas el ajo, o tomas té de orégano, o sea, vas tomando agua con orégano durante todo el día, porque esos son trucos para tratar de disminuir la cándida y que puedas tener un poquito más de fuerza. Bueno, y obviamente en consulta, según el caso, de repente hasta recetamos un poquito más mecanismos o sea, como fármacos más específicos para combatir a esa cándida, y que después tú puedas tener esa fuerza de voluntad para mantenerte en ese sin azúcar. O sea, si yo de entrada tengo cándida, se me va a hacer más difícil quitarme el azúcar, y el quitarme el azúcar mata la cándida, por eso les digo que es un círculo vicioso. Pero si yo tengo otros mecanismos que me ayudan a quitar la cándida, entonces automáticamente se me hace más fácil que yo pueda hacer ese cambio de hábito y que en mi vida yo no coma ese azúcar. Yo personalmente tengo la tendencia a tener cándida, entonces yo veo que si yo de repente empiezo a comer mucha más azúcar, se me dispara la cándida y entonces automáticamente quiero comer más azúcar. Entonces digo, ay, aquí la cándida se me disparó. Entonces empiezo a tomar té de orégano, o tomo ajo, o tomo cándida complex, o tomo nistatina, o sea, tomo las cosas que yo sé que para mí me hacen bien para compensar la cándida, y automáticamente entonces rompo como el ciclo de tener y hago mis ayunos para entonces salir de esa necesidad de azúcar, y automáticamente o sea, como que vuelvo a entrar salgo del ciclo, y entonces ya se vuelve otra vez como el hábito de no consumir azúcar. Y no tengo, o sea, lo que les quiero decir es que ya mi fuerza, ya mi músculo de la fuerza de voluntad está jugando a mi favor, o sea, yo bioquímicamente estoy haciendo cosas que juegan a mi favor para yo poder tener fuerza de voluntad, entonces de mantenerme en ese estado de no comer azúcar, y tener fuerza de voluntad, como les decía al principio, entonces de hacer otras cosas que ameriten fuerza de voluntad. Pero si de repente yo sé que tengo la cándida activa porque tengo llaguitas o porque tengo infección vaginal, yo sé que en ese momento de la vida yo no me dedico a hacer tantos otros cambios de hábitos en otras cosas, sino que solo me dedico a quitarme el azúcar, para que todo mi músculo de la fuerza de voluntad esté en quitarme el azúcar. Y ya después, en lo que yo salgo de eso, la cándida mejora, y ya entonces tengo fuerza de voluntad para hacer otros cambios de hábitos. No sé, Carol, si me estoy explicando. Ah. Listo. No, André, te explicaste buenísimo, me parece que el mensaje llegó. Yo lo que te quería agregar a lo del azúcar es que cuando nosotros consumimos el azúcar, que también afecta a la cándida, y me da esa hipoglicemia reactiva, es porque no tengo los mecanismos del metabolismo de la grasa que me den energía, que estén funcionando bien. Entonces, mi cuerpo puede utilizar energía a través de la grasa, no solamente del carbohidrato. Entonces, cuando yo me siento mal por no tener azúcar en el cuerpo, es porque una de las razones es que metabólicamente yo no estoy aprovechando la grasa como fuente de energía, y es por eso que la dieta alta en grasas, baja en carbohidratos, cetogénica, y los ayunos intermitentes funcionan maravillosamente para hacer como esta especie de reseteo que a su vez va a traer beneficios en la microbiota intestinal. Exacto, entonces básicamente eso, o sea, es como tratar y eso es lo que dice aquí de firmicutes y bacteroides. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que las personas que tienen sobrepeso tienen tendencia a tener más este tipo de bacterias que se llaman firmicutes. Si yo tengo más firmicutes, entonces tengo más la tendencia a que metabólicamente tener, por ejemplo, más con el tema, o sea, tener más sobrepeso. Y en parte, ¿por qué tengo sobrepeso? Porque esos firmicutes afectan el metabolismo, ya eso se sabe, de la grelina, y la grelina tiene que ver con que, o sea, tiene que ver con la saciedad. Entonces, lo que yo como afecta a mi intestino, eso afecta a mi flora bacteriana, y la flora bacteriana afecta a la grelina, que hace que además tenga más hambre. Por eso les digo, entonces, bueno, ¿qué hacemos en NutriWide? Decimos, bueno, empieza tal cual, con ayuno, empieza quitándote el gluten, luego los lácteos de vaca y el azúcar, porque esos tres alimentos, independientemente que seas celíaco, no celíaco, que sea sensible al gluten o no, van a hacer que, o sea, que esos microorganismos patógenos suban, y cuando esos microorganismos patógenos suben, entonces tengo más hambre. Pero si yo empiezo por cortar esos tres alimentos, ya después se me va a hacer más fácil seguir con mi dieta y lograr que sea un cambio de hábito. Ese es el punto. O sea, que yo necesito buscar estrategias bioquímicas que me ayuden a que ese cambio de dieta se mantenga en el tiempo. Y se mantiene en el tiempo si yo bioquímicamente tengo mi azúcar controlada,
tengo las bacterias y no tengo las bacterias malas que me están produciendo, o sea, cosas en mi contra, y si yo tengo compensación de mis aminoácidos y de mis neurotransmisores y de mis hormonas. Entonces, insisto, es un ciclo vicioso que podemos cortar, y después, para que se mantenga en el cambio de hábitos, yo sí necesito tener ese intestino sano y necesito tener estos 3 factores que así me lo permitan. Esto es un poco la parte de intestino. Entonces, lo que decíamos, si yo tengo un intestino permeable, porque por ejemplo como gluten, entonces voy a digerir mal cualquier tipo de, o sea, no voy a digerir bien. Los carbohidratos mal digeridos es como que se pudren de alguna manera, se fermentan, suben las levaduras y las bacterias a nivel intestinal, me crean más mala absorción de carbohidratos, genero más toxinas, y esas toxinas me dañan más el intestino, y además esas toxinas van al cerebro y hacen que yo quiera comer más azúcar, más carbohidrato, etc. Entonces, insisto, un ciclo que tenemos que romper y entender que si yo juego a mi favor removiendo alimentos que me hacen daño y sanando mi intestino, automáticamente va a ser mucho más fácil tener fuerza de voluntad, tanto para seguir en la dieta como para hacer otros cambios de hábitos que me mejoran en la salud y me mejoran a nivel psicológico y me mejoran a nivel espiritual, etcétera, etcétera. Pero primero yo tengo que tener bien mi flora bacteriana y mi intestino. Entonces, en las consultas de NutriWide, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, lo que les decía, remuevo esos alimentos que me hacen daño. En muchos casos tengo que aplicar otro tipo de dietas, como por ejemplo la dieta FODMAP, para que esa dieta, o sea, para que ese intestino sane, y en lo que sana el intestino pasa todo lo que les acabo de decir, y muchas veces si estudiamos con exámenes de heces, medimos esa disbiosis intestinal, o damos suplementos que ayuden a digerir mejor. Nosotros muchas veces la persona tiene ansiedad y decimos, no importa, vamos a mandar probióticos, o vamos a mandar enzimas, o vamos a mandar una cosa que se llama betaína HCl para poder compensar ese intestino, y entonces mejora la flora bacteriana y automáticamente mejora todo ese ciclo. Estos son los productos que en esos casos usamos cuando vemos que hay mucho desbalance de flora intestinal. Estos son ejemplos, pero para que vayan viendo cómo lo hacemos según el caso también. Entonces, en conclusión de esta parte, porque ahorita después Carol va a ir con toda la parte de las herramientas un poco más psicológicas incluso, pero nosotros lo que hacemos es que decimos, bueno, ok, estos desbalances bioquímicos yo quiero compensarme a nivel hormonal, a nivel de azúcar y a nivel de disbiosis, para que esa dieta que yo me propuse las primeras 3 semanas se mantenga en el tiempo y me ayude a mantener esa fuerza de voluntad en el tiempo, y ya yo además pueda utilizar esa fuerza de voluntad no solamente en temas de dieta, sino ya la puedo utilizar en otras cosas que yo quiero utilizar de fuerza de voluntad. Y cuando yo sé, insisto, que tengo desbalances hormonales o de azúcar o de disbiosis, toda mi fuerza va en esa fuerza de voluntad, en hacer la dieta para que después entonces todo lo demás fluya. Y, no gaste mi fuerza de voluntad en otras cosas. Estos son, o sea, para decir como mi partecita a la conclusión, los exámenes que entonces enviamos nosotros, sensibilidades alimentarias, exámenes hormonales o genéticos. En ese caso, obviamente, les recomiendo que hagan una consulta o que incluso pidan presupuesto para ver si pueden ir haciendo esos exámenes y avanzando en el tema. Son exámenes costosos, sí, pero que te dan una solución y te dan un camino a largo plazo. Y también estos suplementos, particularmente nosotros utilizamos estos productos que nos pueden escribir por direct message y les mandamos para que los puedan ir tomando, para que puedan tener como que esa fuerza de voluntad, de alguna manera se ayuden con esa fuerza de voluntad. Y lo primero que pueden hacer sí es remover el gluten, por lo menos 3 semanas al 100%, y ya después si se van a salir de la dieta, que sea cada 3 semanas, por todo lo que les expliqué, para que se mantengan con esa fuerza. Después de que se remuevan el gluten, les es más fácil remover los lácteos de vaca, y luego que remueven los lácteos de vaca, como ya bajaste la cantidad de gluteomorfinas, es más fácil entonces finalmente remover del todo el azúcar, y ya después entonces terminas de salir de esa trampa per se. Entonces, en lo que sanas intestino permeable, mejoras tu adicción, mejoras ese desbalance de flora bacteriana y mejoras la inflamación, y entonces puedes ir saliendo de ese ciclo vicioso y de ese ciclo vicioso. Y para empezar, entonces sí, empezar a remover
esto todo lo tienen en la página web, empezar a remover cereales, lácteos de vaca y azúcar para sanar ese intestino y poder que les provoque, literalmente, porque cuando mejoras esa parte del cerebro reptiles va a empezar a provocar comer más tubérculos, más pseudocereales, más leguminosas, o sea, más cosas que sí pueden, con lo que pueden reponer. Esto está en amarillo porque no todo el mundo se beneficia, muchas veces hay que cortar incluso esto desde el principio para terminar de sanar el intestino y ya después en lo que sales de la trampa y del ciclo, empiezas definitivamente a poder comer todo esto sin ningún problema en lo que ya hayas sanado el intestino. Como les digo, en verdad siempre lo ideal es hacer la cita porque podemos personalizar qué es lo que necesita cada uno y en NutriWhite entonces no contamos kilocalorías, contamos inflamación porque partimos de la base de que todo lo que te inflama es lo que te está creando ese desbalance hormonal, ese desbalance en neurotransmisores, etcétera, etcétera. Y cuando entonces sanas el intestino, entonces puedes hacer cambios de hábitos en el tiempo para seguir con tu protocolo 3R, empiezas entonces a dormir mejor. Es impresionante como la gente reporta cuando yo sano mi intestino, yo entonces empiezo a dormir más, empiezo a tener mucha más fuerza para hacer actividad física, como les decía, empiezo a tener mucha más fuerza para meditar y entonces ya el mismo cuerpo se reguló a nivel de hidratación y ya yo tengo sed y ya yo tomo hambre, ya yo empiezo a tomar agua, o sea, ya empieza a ser natural el proceso. Por eso entonces el cambio de hábitos para nosotros empieza a nivel intestinal y en lo que empieza a nivel intestinal ya todo lo demás empieza a ser más fácil. Pero como somos un sistema mente, cuerpo y alma, ahorita les vamos a presentar la parte como más psicológica y más de la herramienta que nosotros ahorita tenemos para ustedes, para que puedan ir haciendo cambios diariamente y puedan ir diciendo, bueno, esta primera semana quito el gluten, la siguiente semana quito los lácteos porque les dije que tenía un orden, y después de que yo hago, o sea, de que voy haciendo esos cambios, tengo cosas alternativas, que ya Carol se las va a presentar, que me pueden ayudar a que eso se haga una realidad. Ahí sí, en la parte más psicológica, después de que se entiende que si yo tengo un intestino sano, ya ese cambio de hábitos me va a venir más fácil. Totalmente. Y es por eso que decimos que esto más que una simple nutrición, es inmunonutrición, es una nutrición holística donde integramos entonces aspectos físicos, la mente y el espíritu. Entonces, bueno, hasta aquí yo creo que ya todos pudiéramos responder y pueden responder por mensajito si la voluntad se entrena en el intestino o si la voluntad se entrena en el cerebro. En base a toda esta explicación, ¿qué pudieran ir respondiendo ustedes? Vayan escribiendo por el chat o hagan señas. En el intestino, en el cerebro, en el intestino. Intestino. Muy bien. ¿Qué dices tú, André? Intestino. Ok, si quieres pasas a la siguiente. A mí me gusta que sí, en el intestino, en el cerebro, en las dos. ¿Ok? La invitación aquí es a que ustedes se queden en el círculo vicioso, pero no en el círculo vicioso que les mostramos anteriormente, sino en el ciclo vicioso de la voluntad intestinal, ¿ok? Ese círculo donde te provoca comer alimentos de la lista verde, donde no vas a querer comer alimentos de la lista roja. Ese es nuestro objetivo, que naturalmente nosotros elijamos comer cosas que nos hacen bien. Y bueno, ¿por dónde empezar? Entonces esta es la pregunta que se ha hecho en muchos aspectos de la vida. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué vino primero? ¿La falta de fuerza de voluntad o el comer mal? Entonces, no importa qué vino primero, lo que nosotros tenemos es que tomar acción, porque esto es como una mesa que tiene muchas patas, y una de las patas es la alimentación, la otra son los suplementos, la otra es la microbiota, la otra es la parte hormonal, la otra es mis decisiones, entre otros aspectos. Entonces, todo está interconectado. En la siguiente lámina, Andra, todo está interconectado. Mi cerebro, mi intestino con mi microbiota intestinal, y el resultado va a ser que si todo esto está equilibrado y conectado, podamos tener entonces más fuerza para tener una buena voluntad que me ayude a mejorar los hábitos.